Tomatilisli toltecayo, tenintia toneguayo, toisqui, toegua imancoymanquil, inancate docachinechca ticnemilia, Teotihuacán y Panomagua. Bienvenidas y bienvenidos a la serie Teotihuacán a la mano, con el tema Si las paredes hablaran, ecos del paisaje sonoro teotihuacano. Yo soy Jesús Torres Peralta, conductor de este programa, y tendré el enorme placer de presentarles a nuestro invitado de honor, al cantautor, instrumentista, poeta Gonzalo Ceja. Bienvenido, maestro. Nuevamente. No, encantado de estar con ustedes. Pues, queridos radioescuchas, la vez pasada tuvimos un programa ya sobre este tema, pero nos quedamos cuando estábamos tomándole sabor, ya se nos había acabado el tiempo. Entonces, esta es la segunda parte de este programa y pues vamos a hablar. Gonzalo Ceja ya te había presentado la vez pasada que además de ser un cantautor, instrumentista, poeta, también es un investigador y un pedagogo, que no dije la vez pasada, o sea, porque él no solamente conoce, investiga los instrumentos y la música que pensamos que podía haber sonado de cierta manera y a la que le llamamos precolombina, pero que no tenemos datos o registros fidedignos que nos digan cómo se tocaban estos instrumentos. Pero tenemos huella en los murales, en los objetos, Sí. y gracias a otros investigadores, pero también a ti, que además investigas y llevas a la práctica para dar conciertos, para crear música y para enseñar en las escuelas, ¿no? Una parte que no habíamos mencionado es que parte de tu conocimiento lo compartes con otras gentes. Platícanos brevemente cuál ha sido tu experiencia como pedagogo, cuál es la importancia de esto, de compartir tus conocimientos con gente, supongo, más joven. Sí, pues de todas las edades, pero fíjate que mi carrera artística nació al mismo tiempo que, digamos, mi carrera de divulgación. De pronto me llené de instrumentos porque pues me tocó ver conciertos de Antonio Cepeda, de Jorge Reyes, de Luis Pérez, que fueron precursores de esto. Ya después Tribu, Mesme, Yodo Quincy, ¿no? Compañeros músicos que nos acercamos con este lenguaje de estos instrumentos originarios, y que a la par que empezaba mi carrera artística con las canciones, con la trova, me llamaban de las escuelas sobre todo en preparatoria, para musicalizar el capítulo de literatura prehispánica que venía en los libros de tercero de preparatoria. Y entonces me empecé a dar cuenta de que la gente le llamaba mucho la atención, pero no tenía el contexto de cómo que un carapacho de tortuga, y se impresionaban con el toque del caracol. Entonces eso me forzó a poner más atención a la investigación, a poder explicar, y muy temprano también me di cuenta de la poderosa herramienta que es la música para enseñar, para sensibilizar, para contextualizar, ¿no? No es lo mismo que tú des una clase de, no sé, de la historia medieval, a que invites a los alumnos y entrando escuchen música de esa época. Es que tenemos, dices una gran verdad, Gonzalo, y perdón que te interrumpa, pero precisamente hemos aprendido en el mundo contemporáneo, yo creo que desde el siglo XIX, cuando se desarrolla esta teoría positivista, ¿no? De la evolución del hombre, a separar lo que es racional de la parte emocional o de los sentimientos. Y la verdad es que somos nervio, mente y espíritu. Quiero decir, no puede ser que separemos tan drásticamente. Entonces, quizá por eso, en la cuestión pedagógica, en la cuestión de las escuelas, como bien lo señalas, es más fácil cuando se integra esa otra parte emocional. Sí, ¿no? de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y en estos pueblos, que son los que nos interesa estudiar un poco, una manera de acercarnos, no es nada más a través de la investigación arqueológica, que es muy importante, o histórica, sino también a través de lo que ellos vivían y reproducían
y contaban sus propias historias y hacían sus propios rituales, los pueblos originarios en la época prehispánica y todavía, ¿no? En el mundo indígena actual, contemporáneo. Sí, de acuerdo. Entonces, ¿por qué no entender o tratar de buscar a través de estos instrumentos? La vez pasada nos quedamos con el sonido del caracol, con el sonido de la serpiente, que llama a la lluvia, pero ya no te dejé terminar esa parte, entonces me gustaría que retomáramos de ahí la parte de la lluvia. Sí. Quizá también hay otros instrumentos silbadores, creo les llamas. Sí, los vasos silbadores. Los vasos silbadores que utilizan el agua para reproducir sonidos de pájaros o sonidos del agua, que son los medios de la naturaleza. Así es. Platícanos un poquito de eso. Sí, pues todos esos instrumentos tienen la llave para destapar la conciencia y la sensibilidad, y yo encontré en esta música una poderosísima herramienta pedagógica para que se comprenda la parte de la historia de nuestra herencia cultural milenaria, el contacto con la naturaleza, porque todos estos sonidos vienen de ahí. No hay nada artificial, no hay nada, digamos, elaborado desde la revolución industrial, ¿no? No, todos son instrumentos orgánicos, de madera, de cuestión de hueso de animal, de semillas, o estas conchitas marinas, todo eso son sonidos de la naturaleza. Entonces, encontré también un paralelismo en la literatura precolombina, en los poemas que sí se pudieron registrar. No sabemos si eran canciones o eran declamaciones, el ejemplo de la música. Y sí sabemos por parte de Fray Bernardino de Sahagún que tenían la música a un nivel muy alto, al nivel de los astrónomos y al nivel de los tlactuanis en cuanto al manejo del lenguaje. Entonces, ¿qué eran las tres materias más importantes? Eso es lo que cita Sahagún, traducido por don Miguel en Portilla. Hablar bien el náhuatl, estamos hablando de la cultura mexica del siglo XVI, del altiplano, pero que resumen mucho de la cosmovisión indígena de pueblos anteriores. La música, que dice, estaba escrita en sus libros por caracteres. Es decir, ahí hay una pista muy importante, muy interesante, de que había una forma de cifrar, de escribir los sonidos, desde los dibujos y desde las herramientas para el registro que tenían nuestros antepasados. Quizás sí, y no sabemos leerlo, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en el Museo de los Murales Teotihuacanos abre la primera sala una pintura maravillosa de un ave, la ave cantora, le decimos. Sí, ¿no? claro, sí, claro. Que está danzando y hay una serie de piececitos. Sí, exacto. A lo mejor están marcando incluso la coreografía. Sí, así es. Y aparte tiene la vírgula de la palabra. Entonces, dices bien, a lo mejor hay caracteres que no sabemos leer o interpretar y sí escribían la música, quizá. Sí. Y si no, también seguramente alguna música por tradición oral se conserve, aunque es difícil saber hasta dónde, porque queremos ver las cosas puras, pero las cosas van evolucionando naturalmente. De acuerdo. Pero son buenas pistas. Ya de por sí lo que tú señalas de los instrumentos que son de la naturaleza y que no son de la época industrial, que habla mucho de sus dioses, que también son la naturaleza misma. Así es. ¿Por qué no nos muestras alguno de estos como estos cascabeles de...? Uy, mira, esto es algo pues novedoso, porque mi amigo Emanuel Barojas, que es un artista lapidario, trabaja la piedra y la concha, y ha colaborado en partes importantes investigaciones en el Templo Mayor con las ofrendas. Obviamente hay muchas ofrendas musicales. Hizo esta réplica. Son caracolitos oliva que tenemos el registro que portaban guerreros aquí en el cuello, o también personajes importantes de un tamaño mayor, como Cinturón, zapotecos y muchos personajes importantes, y que es una especie de sonajeros. Entonces, hace poco reprodujo este instrumento, este sartal, y pues es una aproximación a partir de la imagen
o de las ofrendas que se han podido conservar, pero que están en el museo ahí, estáticas. Bueno, cuando las sacamos y las mueves, ese sonido, claro. Sí, ya te da una idea. Algún ritmo, o sea, lo puedes manejar con ritmo o al bailar. Sí, o al puedes tener un ritmo, ¿no? Exacto. Entonces, esta especie de sonajeros, nos habla también de una característica muy interesante del músico danzante. Es decir, la persona que se expresaba corporalmente, pero también por medio del sonido. Se involucraba en la rítmica de la música. Imaginemos entonces que está ataviado una serie de danzantes o sacerdotes, con sus capas, con sus collares, con sus cinturones y con esta sartal, como bien dices. ¿Cómo se oiría si tú, imaginando que estás danzando y que lo mueves o que lo estás acompañando? Si a esto le ponemos un sonido de tambores, de teponazli, bueno, pues ya empezamos a escuchar una especie de orquestación. Y entonces el músico que baila, bueno, está en ese límite de no sabemos si es un músico que baila o un danzante que está incorporándose al discurso sonoro. Entonces, con esto queremos aproximarnos. Claro. Con la imaginación, con las fuentes informativas, cómo pudo haber sido la música de nuestros antepasados, pero sobre todo el poder del sonido. Este tipo de instrumentos nos ofrecen recursos que la música contemporánea no tiene. Y veo que hay otros instrumentos también que pueden servir para marcar el ritmo, que tienes aquí un raspador, un hueso, una sonaja. Pues, ¿cómo sonaría? En las colecciones de los museos he visto muchos raspadores de hueso, sobre todo hueso humano, también cornamentas de animales que están esgrafiadas, que están rayadas y que al frotarse, son instrumentos de percusión, son los que se agitan, o los que se golpean o los que se frotan, como este raspador de hueso. Wow. ¿Qué sonaría? Perdón, Gonzalo, me remite así ahorita a primer oído, digamos, como al croar de una rana. Sí, ¿no? Sí, puede imitar, pero también suponemos que en algunos códices o danzas, es más bien como acompañamiento rítmico de frotación. Porque imagina... Ahorita, si recordamos, para hablar de Teotihuacán, una pintura mural, la de Tepantitla, donde está en el extremo inferior del talud del llamado Tlalocan, un personaje que tiene una vírgula repetida como en 5 vírgulas y que está, no sabemos si... Decíamos de broma que es el diputado porque se está echando un rollote. Pero puede ser alguien que esté haciendo una oración o un cántico, porque tiene además como adjetivos arribita una mariposa y un cúmulo de nube o de montaña, según Jorge Angulo. Pero está sobre un manantial y está llorando. Lo interesante, y lo traigo a colación porque tú al sonar este hueso, que a mí me sonó como a rana, está... Este personaje que digo montado sobre un manantial donde hay una ranota o un sapo, no sé distinguir, pero hay puede ser. Hay un animal ahí que me imagino estaría sonando algo parecido. Sí, porque la región del Valle Central de México, de la Anáhuac, pues era una región lacustre y siempre las ranas, los sapos eran parte del contexto sonoro del ambiente, pero también eran los que les anunciaban las lluvias, eran los que decían cómo estaba la salud del río. De pronto en su croar. Entonces sí, son sonidos que se imitan con la naturaleza y ese mismo ejemplo lo podemos reproducir con un instrumento, digamos, tradicional que usan los coras, los seris, los yaquis, madera de mezquite, que también está esgrafiada. Wow. Y cuando la colocamos sobre algún guaje, el guaje ya funciona como caja de resonancia. La música de la popular danza del venado, de los instrumentos principales es este raspador.
Entonces, bueno, el instrumento solo, frotado, suena así, pero cuando ya le agregamos su resonador, ya, No, sí. ¿Y si lo haces más lento? no, sí, es otra cosa. Es que puedes sacar ritmo, Sí, música ambiente. o ambiente. Ujú. ¿No? Y aquí Está, sobre la mesa es otra cosa. claro, ¿no? Súper bien. Es que casi veo a la rana que va a saltar o al Sí, sapo. sí, sí. No, inclusive aquí en el Templo Mayor hay el altar de las ranas. Claro. Y en Texcoco también había un lugar cerca de un templo donde estaban unas ranas enormes de escultura. O sea, la naturaleza era la que dictaba la partitura, vamos a decirlo Claro. así, ¿no? De los sonidos, y nuestros pueblos, atentos a esos sonidos, se los apropiaron y los utilizaron, yo creo que en todos los sentidos, en la vida cotidiana y en la vida religiosa. Es que sí, asociado a la lluvia que es tan importante Claro. en estas tierras para la agricultura Claro, en sí, estos momentos, como bien dices, el Templo Mayor tiene esculturas al frente en la última etapa que se ve a unas ranas, ¿no? Sí. De piedra, Sí. cerca de unas serpientes precisamente. Exacto. Como esta que me mostrabas en el programa anterior. Sí, claro. Que bueno, pues mira, las serpientes, sobre todo las serpientes de cascabel, son elementos simbólicos muy importantes. Tan es así que está en el símbolo patrio. Claro. El símbolo, la importancia que le dieron los nuestros a este animal fue más allá de lo místico y lo religioso. Es parte de su filosofía. Entonces, estudiando el comportamiento de las serpientes, adaptaron muchas de sus actividades a su vida cotidiana. Entonces, en los ciclos de cómo cambian de piel, con los ciclos agrícolas lo relacionaron, que se imaginaban que la Xiucoatl, ¿no? La serpiente de fuego, pues bueno, no vemos una serpiente en el aire, ¿no? Pero toda si esa vemos, cosmovisión. Vemos, por ejemplo, cuando llueve mucho, los rayos, ¿no? Los rayos, que tienen forma serpentina. Algunos sí. Entonces, toda la observación de la naturaleza tiene que ver con esto. Bueno, pues ya escuchamos el imitar del agua con las serpientes y como platicábamos con los crótalos de estos animales en algunas esculturas en Teotihuacán. Y otro animalito de la zona lacustre, pues es el carapacho de la tortuga de pantano. Pero que pues es la concha. Algunos piensan que se sonaba con la mano, pero donde hemos visto más representaciones de códices es que se golpea con las astas del venado. Y bueno, es un sonido un poquito más sonoro. Algunos piensan que este tipo de instrumento es el antecesor al teponaztli, porque da dos tonos, ¿no? La lengüeta del teponaztli, que es el tronco ahuecado con dos lengüetas que dan dos tonos, puede ser la evolución de este tipo de instrumento, que es la concha del animal, pero tortuga de pantano. Okay. No es animalito que esté en peligro de extinción o algo así. Y fíjate que he tenido la oportunidad de sonar o de acercarme a sonar tortuga de mar o tortuga de desierto y no suenan igual. No, diferente. Claro. Es diferente. ¿Cómo sonaría el teponaztli? El teponaztli, pues como platicamos, es un tronco que está ahuecado. Pues es una madera muy difícil, madera de encino. En la pandemia, fíjate que se nos fueron varios artesanos. Don Max, que vivía allá a las faldas del Popocatépetl, de él es este trabajo. Es un tronco de madera que está ahuecado y en la parte de arriba tiene dos lengüetas. Y este sí se golpea. Este es el instrumento que se golpea con un palito que en la punta puede tener hule o en este caso trapos, y que al golpearlo ya te... Con dos tonos podemos hacer maravillas, ¿no? Sí. Bueno, puedes hacer No. maravillas.
Y hay muchísimas representaciones de nuestra cultura, sobre todo en la sala mexica, hay muchas representaciones de este instrumento que yo creo que no solo estaban en la cuestión del divertimento y de las danzas populares, sino ya cercano a la sacralidad. Por ejemplo, en el códice... Ahí se me fue ahorita, creo que es el borbónico. Hay una imagen de un sacerdote que está tocando el teponaztli en la noche, el borbónico creo que es, y atrás está un astrónomo. Para mí esos dibujos se relacionan con lo que decía Sagún de las 3 materias más importantes en la educación precolombina, y porque están al mismo nivel, el astrónomo con el músico, y está percutiendo en la noche un teponaztli, ¿no? Es que imagínate un concierto ahí con las estrellas. No me lo voy a imaginar, lo vamos a hacer. Claro. En breve, ahí estén atentos. Porque, como platicamos, este universo sonoro en Teotihuacán tiene un polo muy poderoso por la información que nos da acerca del sonido de nuestros antepasados en sus instrumentos, en la naturaleza que les rodeaba y la importancia que tenían los recientes descubrimientos en el túnel. Este lugar donde encontraron muchísimos caracoles del Caribe. Algunos están perforados para ser sonados y otros están como de ofrenda. Esa relación con el agua. Entonces, es un mundo maravilloso al cual no tenemos por qué hacerlo a un lado. Al contrario, nos enriquece como pueblos y como seres humanos. Nos vuelve más conscientes, ¿no? Porque integra todos los elementos, es integral. Es integral. De la naturaleza, de nuestra naturaleza. Cultura y naturaleza van de la mano. Sí, claro. No tendríamos por qué separarlo. No, cultura, cultivar. Ahí está. Exacto. Sí, claro. Y se refiere incluso a la palabra a la cuestión de como lo acabas de señalar, a la cuestión agrícola, en principio, de ahí se desprende. Exacto. Pero en algún momento perdimos un poquito el camino. Sí, nos desviamos. Por eso es nuestro interés el día de hoy de recuperar un poco a través de tu enseñanza estas particularidades o singularidades de nuestros pueblos originarios o de los pueblos originarios. Decimos nuestros porque queremos identificarnos con ellos, ¿no? Son nuestra identidad, Exacto. Son parte de nuestra raíz, ¿no? Entonces, debemos entenderlo, cuidarlo, aproximarnos como... Compartirlo, sí, claro. Compartirlo y aprender, ¿no? de estas herramientas. Pues bueno, creo que no sé si nos falte algún instrumento por aquí de estos de percusión. Tengo esta reproducción de unos artesanos de Guerrero, de estos cascabeles que simbólicamente son muy importantes en las representaciones de códices o en estatuaria. Hay muchos personajes que portan cascabeles, inclusive hay códices donde los personajes importantes traen grandes cascabeles, que eran instrumentos muy relacionados con lo sagrado y que son de cobre. Entonces, bueno, esta es una invitación a que nos acerquemos a las fuentes, a que toda la propuesta la tengamos, la pudiéramos tener fundamentada, no irnos nada más con el folclore y toda la cosa que vemos ahí a ras de tierra, vamos a decirlo así suavecito. A mí me gusta mucho esta reproducción porque nos aproxima a otro sonido, más a lo que pudo haber sido. Es una aleación de cobre con una técnica que se llama la cera perdida y son... Simbólicamente, en poemas, el pájaro cascabel, el coyoltótotl, es muy mencionado frecuentemente en la literatura precolombina náhuatl, y para mí es un paso más para aproximarnos a cómo pudo haber sido el sonido sin decir, esta es la música que se toca. No, apenas nos estamos acercando, asomando. Que sería una evolución probablemente de estos bivalvos que decíamos al principio, que suenan como cascabeles o a manera de cascabeles, pero son de concha o calcáreos, y esto ya es metal. Es metal. Que es más tardío de lo teotihuacano, es mucho tiempo después, pero sería interesante oírlo, y solamente para mencionarlo, porque ya no nos va a dar tiempo, Gonzalo, algo muy importante que no hemos tocado y que es básico
en la música precolombina teotihuacana, pensamos, son las flautas, ¿no? Oh, sí. Los instrumentos de aliento, porque es en Teotihuacán donde encontramos flautas de barro, de 4 tubos, sin mal no estoy, sí, ¿no? sí. Inclusive, mi extrañado Goyo Cortés, artesano de Texcoco, estaba reproduciendo este perro que es una vasija silbadora, que tiene cara como de humano, pero tiene la forma de un perro. En las orejas tiene la salida del aire, entonces es un instrumento que funciona con agua. Yo traigo otro, pero ese es teotihuacano. Entonces, nos habla de la evolución del conocimiento, de la alta cultura que tenían nuestros pueblos representado en esos instrumentos. Y ahorita presenté percusiones, instrumentos de percusión, pero es otro universo los instrumentos de aliento. Sí. Voy a claro, mostrar alguno de ellos. Fíjate que todos estos instrumentos nos hablan de la vida, de los elementos de la vida. Pero después, posteriormente, encontramos en Tlatelolco, y tú lo sabes, un instrumento que tiene una forma, creo, como de carita de cráneo, algo así, que reproducen ahora los pueblos texcocanos contemporáneos, pero que es que dicen algunos estudiosos para la muerte, ¿no? O sea, que hablan ellos de todo el ciclo de la vida y de la muerte, o sea, lo hacen sonar. Pero muéstranos esto que tú nos vas a mostrar. Traigo uno también de esos, pero bueno, es para otra plática, porque no producen esos silbatos un sonido, más bien unas disonancias, que tiene que ver mucho con el conocimiento tan evolucionado que tenían del sonido. Hoy las armas supersónicas o las armas que tienen que ver con las altas frecuencias, nuestros antepasados ya los tenían, porque había silbatos para la guerra. Claro. Para aturdir al enemigo, sonando los silbatos, ahí no hay defensa. Claro. Entonces, estas armas modernas, bueno, pues los nuestros ya las usaban. Es decir, que usaban el sonido para armonizar, pero también las disonancias. Sí. Es como en otro caso, en las cuestiones plásticas o de la pintura o de la arquitectura, conocen la simetría de la naturaleza y la reproducen, pero también los elementos asimétricos que también juegan un papel. Pero, ¿me prestas tu vasito con agua? Sí, claro. Porque lo vas a tomar. Pues no, se lo voy a dar aquí al instrumento para que nos cante. Claro. El agua va al vaciarse sobre el depósito y al inclinar el instrumento, va con el solo mover el artefacto, puede ser el vaso silbador, va a producir un sonido, por aquí va a salir, y es el agua empujando el aire que está en el ducto. Entonces es un instrumento muy sencillo, pero que nos habla de una sensibilidad muy especial de nuestros pueblos. Y los vasos silbadores están por todos lados en México. Hay mayas, hay del altiplano, hay de las y hay culturas. Hasta los Andes. Sí, claro. Nuestras culturas de Sudamérica tienen también muchos artefactos de este tipo. Clarito, pensé que lo estabas haciendo con la boca, pero estás haciéndolo con... No, es el instrumento. Wow. ¡Qué belleza! Bueno, hasta hace como... ¿no? Depende del agua. Es agua buena. Pues yo creo que con esto vamos a cerrar el programa. Sí, maestro, con gusto. Y tendremos que hacer uno tercero posteriormente sobre las flautas y los instrumentos de aliento. Sí, claro. Porque el tiempo, que es parte también de este universo sonoro, el tiempo, el espacio y los objetos que producen sonidos, pues también tienen su principio y su fin, ¿no? Sí. En esta ocasión, pues hemos tenido el placer, queridos radioescuchas, de que Gonzalo Ceja, cantautor, instrumentista, poeta, pedagogo, investigador, nos ilustrara en estos dos magníficos programas que nos has deleitado, Gonzalo, con gusto, y nos has acercado a este universo sonoro
de las culturas precolombinas, con énfasis en la cultura teotihuacana. Agradecemos mucho a Radio INA, que es nuestro anfitrión, y ahora con la colaboración del Departamento de Museos y Comunicación Educativa de la Zona Arqueológica de Teotihuacán, y tenemos en la producción a la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, en la realización Evanibaldo Morales, grabación y edición Rubén Martínez, con el apoyo de Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. También de manera especial agradecemos al promotor y gestor cultural Diego Celotl Ceja. Yo soy Jesús Torres Peralta y recuerden que pensar, soñar, escuchar, sentir, vivir y ser felices cada minuto es nuestra tarea. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.